y que esas tareas son las tareas de defender, asesorar y juzgar. Algunos de ustedes pueden sentirse tentado y creer que la práctica intelectual del jurista teórico, que consiste en producir buena teoría para mejorar el sentido dogmático del derecho, y la práctica intelectual del jurista práctico, que consiste en asesorar, defender y juzgar, son prácticas complementarias, ¿no es cierto? Un juez, por ejemplo, cuando toma una decisión, puede coger un comentario doctrinario o un precedente jurisprudencial y aplicarlo al caso, al problema que va a decidir. Y a partir de ahí afirmar que la práctica del jurista teórico se complementa con la práctica del jurista práctico. Yo sostengo que no. Sostengo, y le pido a los panelistas que abramos un espacio de discusión sobre esto. Yo sostengo que no, y por estas razones. Si el criterio para determinar el éxito de una teoría está dado por el grado de certeza de la teoría, y ese criterio tiene que ver con, digamos así, una cierta experiencia personal para corroborar el grado de certeza de la teoría, cuando nosotros afirmamos que el producto de la ciencia jurídica, esto es, el sentido dogmático del Instituto de Derecho, ese producto es el resultado de la práctica del jurista teórico, en realidad ya nosotros no estamos sino trasladando el criterio de la verificación de la teoría para que el grado de certeza de la teoría esté dado por el criterio del argumento ad autoritas. Ad autoritas, dicho en latín, ad autoritas. Esto es, que el argumento de la autoridad, ¿no es cierto?, que la doxa, la opinión, o si quieren la institución, o si quieren el invento dogmático del derecho que ha producido el jurista teórico, en otras palabras, el argumento de la autoridad, es el que determina el grado de certeza de la teoría. Y con eso trasladamos el criterio de verificación de la teoría, que es un criterio de experiencia personal, el juez para elegir entre la teoría de la culpa subjetiva o la teoría finalista del delito, para elegir al caso en concreto, yo voy a aplicar la teoría finalista, tendría que conocer la teoría y tendría que someter la teoría a un criterio de verificación. Cuando yo sostengo que la práctica del jurista teórico no es complementaria a la práctica del jurista práctico, del juez, estoy sosteniendo que el criterio de verificación de la teoría no lo pone el juez, sino que ese criterio de verificación, como un experimento personal de corroboración de la teoría, se traslada al argumento que se llama el argumento ad autoritas. La autoridad académica lo dice, y por eso es un conocimiento científico. Pero además, incluso, como existen varias teorías en relación al mismo tema, resulta que en doctrina, por lo general hay un núcleo duro en torno a un instituto del derecho, y se cree que cuando existe una posición doctrinaria pasiva en torno al contenido de cierto instituto del derecho, la mayoría de la autoridad académica fija el criterio de certeza sobre la teoría. Y trasladamos nuevamente el criterio de corroboración de la teoría, de haber pasado a ser una experiencia personal, a ser una experiencia del otro, y de ser una experiencia del otro, a ser una experiencia de la mayoría de los otros. El otro argumento vendría a ser el argumento ad populorum. Como la mayoría lo cree, por lo tanto resulta ser un dato cierto de la ciencia del derecho. Miren, en la historia de las ideas han habido grandes académicos que han estado equivocados. Pongamos un ejemplo. Si nosotros cogemos, por ejemplo, la historia de las ideas del pensamiento físico,
Hubo una época en la que Ptolomeo sostenía que la Tierra era plana y además sostenía que era el centro del universo. Y hemos gobernado nuestra vida práctica creyendo que esa afirmación era una verdad científica, hasta que apareció Galileo Galilei y sostuvo que no, que la Tierra era una esfera ovoidal y que giraba en torno del Sol y el Sol pasaba a ser el centro del universo. De manera que, por definición, por principio, el argumento ad auctoritas, o sea, el grado de certeza de una teoría, lo pone el prestigio del académico, es por